pregunto ahora, planteadas las cosas como están, ¿cuáles son los caminos? Si uno es que la Corte ratifique el fallo de primera instancia, con lo cual automáticamente hay que llamar a elecciones. Y el otro sería que la Corte diga que no hace lugar, revoca el fallo de primera instancia, de segunda instancia de la Cámara, y debería asumir Mansur Jaldo. ¿Así sería, doctor? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que... ¿No qué? No es así. A ver. Si la Corte de la provincia le saca un fallo a favor del Frente para la Victoria, seguramente el Acuerdo para el Bicentenario va a plantear el recurso extraordinario federal, porque ya hizo reserva por el artículo 14 de la Ley 48. Si conceden el recurso extraordinario federal, al haber obtenido un fallo favorable en la Cámara Contencioso Administrativo, ese recurso va con efecto suspensivo y no se puede proclamar candidato, no puede asumir la fórmula Mansur Jaldo, no podría asumir la fórmula Mansur Jaldo hasta tanto resuelva en definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor, ¿y qué pasaría en ese caso? ¿Irían a intervención? ¿Cómo se resolvería? Yo no soy, digamos, no puedo hacer futurología. Creo que si hay voluntad política de llamar a elecciones en el 25 de octubre para la categoría de gobernador y vice, se podría, y eventualmente si hubiere un balotaje, creo que es el 22 de noviembre, llamar las otras categorías que voten ahí, evitar una intervención federal. ¿Y las internas de los partidos? Sí, hay que ver los tiempos de la justicia, no son los mismos tiempos políticos, habría que analizarlos si dan los plazos, y si no dan los plazos, magia no se puede hacer, Germán. Creo que el fallo de la justicia... ¿Se interviene? No quiero quedar acá como que yo soy el que dice se interviene o se interviene. Creo que tiene que haber voluntad política. Tiene que haber voluntad política del gobierno, de decir, bueno, acatemos el fallo, es un fallo ajustado de derecho, más allá de que los dos colegas acá diciendo con los colegas, es un fallo categórico donde prácticamente le va a resultar irrefutable a cualquier tribunal tratar de dar vuelta a este fallo, porque las pruebas son categóricas. ¿Sabe qué, Germán? Los que estamos en derecho sabemos que los juicios nacen y mueren en la prueba. Cuando yo puedo hacer la mejor de las demandas, el Frente para la Victoria, que no fue el Frente para la Victoria, sino la Fiscalía de Estado la que contestó la demanda, y la contesta de una manera política, porque no se entiende en la contestación en qué momento va al aspecto jurídico, contesta de una manera política como si se tratara del Frente para la Victoria, hay una confusión. La pregunta que le hice concreta. Sí. El nuevo fallo de la Corte Suprema de la provincia. Sí. Si revoca, ¿qué pasa? Si revoca, seguramente el Acuerdo para el Bicentenario, con la reserva que hizo, va a solicitar... No asume Mansur. Si le conceden el recurso extraordinario federal, va a decidir la Corte de la Nación, no asume Mansur porque tiene efecto suspensivo. Doctor, ¿qué dice usted? Yo no coincido con lo que dice el doctor Janemana, porque el Código Procesal de la provincia expresa claramente que en caso de casación tiene efecto suspensivo, salvo que el fallo diga lo contrario. Yo creo que si el fallo es a favor del gobierno del Frente para la Victoria, seguramente ese fallo, seguramente la prudencia y el respeto por el orden institucional de la Corte va a decretar que no va a tener efecto suspensivo, entonces el radicalismo va a poder apelar a la Nación, pero mientras tanto va a asumir el doctor Mansur. No me cabe la menor duda. Y con respecto a lo que dice el doctor Janemana, que es un fallo de valentía jurídico, creo que es un fallo irresponsable, porque dos personas, jueces, no pueden ponerse el saco por sobre la voluntad popular del pueblo de Tucumán, que ha elegido un gobernador, ha elegido decenas de delegados comunales, ha elegido un intendente, ha elegido un vicegobernador. Entonces, dos personas con cabales conocimientos del derecho y respetables, pero no se pueden poner por sobre la voluntad del pueblo. No hay juez supremo que pueda decidir sobre la voluntad del pueblo. Y mire, yendo un poco más allá, me parece que el fallo de la Corte Suprema va a versar sobre la voluntad del pueblo. Lo jurídico y lo político siempre van de la mano, porque hacer derecho también es hablar de ciudad y también es hacer política. Doctora, ¿qué dice usted? Creo que esto lo resuelve sí o sí la Corte Suprema de Justicia de la Nación, independientemente de que el fallo sea favorable o en contra del Frente para la Victoria o del Acuerdo para el Bicentenario.
Creo que sí o sí lo resuelve. El tema son los plazos. El problema son los plazos y que van a faltar autoridades que nos dirijan a los tucumanos. Salvo que el fallo sea favorable y pueda asumir Mansur. Exactamente. Pero si no sucede esto, ¿cómo se resolvería? Pero si el fallo es favorable, seguramente que el acuerdo por el bicentenario lo puede recurrir. Se llega hasta última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta el 29 de octubre, ¿se puede resolver esto? Totalmente. Si hay un fallo favorable de la Nación al respecto y hay voluntad política del gobierno, sí. Si no hay voluntad política del gobierno, yo entiendo de que no, porque tampoco, insisto, magia no se puede hacer. Con voluntad política, ¿qué significa? Y llamar a elecciones, acatar el fallo que está, que es un fallo ajustado a derecho, llamar a elecciones y ahí sí hacer primar, porque no coincido con el doctor Petray en que 2 jueces, tampoco podemos pretender tener 500.000 jueces para que resuelvan sobre una situación de 500.000 voluntades. Aquí nadie escapa de que el pueblo se expidió, todo lo que quiera, pero lo que hace al proceso electoral en sí, todo el proceso electoral está viciado. Y la justicia existe en Tucumán. Bien. Y la justicia, como existe en Tucumán, hay que respetar las decisiones de la justicia. Pero yo creo, estamos hablando, doctor, que va a la Corte. ¿De la Nación? No, estamos a la Corte de la provincia. La Corte de la provincia se va a expedir en uno u otro sentido. Listo. Si se expide a favor del acuerdo para el Bicentenario, habrá que llamar a nuevas elecciones. Si se expide a favor del Frente para la Victoria, pero es que llamando a nuevas elecciones es automáticamente una intervención de la provincia. Si se llama elecciones no hay tiempo procesal la provincia? Exactamente. Yo creo que la intervención de la provincia afecta a todos. Nadie quiere un remedio en última instancia como es la intervención de la provincia, de ninguna manera. Creo que eso no le hace bien a nadie. Pero también está contemplado, y no debemos olvidarnos, que en la Constitución del año 2006 estaba la ley de la ley de acefalía, que fue vetada por este gobierno. Entonces no hagamos responsable al acuerdo para el Bicentenario, no hagamos responsable a estos 2 jueces valientes de esta situación inusitada que se plantea en Tucumán. Esto es una situación atípica. Si no dan los tiempos de la justicia son distintos a los tiempos políticos. Pero la pregunta, doctor, ¿usted da vuelta para usted la intervención clavada o no? ¿Sí o no? Yo creo que si no hay voluntad política de este gobierno, habrá intervención, que es un remedio que no le hace bien a nadie. Pero bueno. Comparto con el doctor, si el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia es favorable al Frente para la Victoria, va a asumir Mansur, porque seguramente ese fallo va a tener efecto suspensivo por más que después se vaya a la Nación y pueda ser revocado o no. Pero en caso de que la Corte Suprema de Justicia diga, señores, al lugar a la demanda, al fallo emitido por el doctor Ruiz, automáticamente se va a producir la intervención federal. ¿Sabe por qué, Germán? Porque para llamar a elecciones hay que convocar 90 días antes y la va a tener que convocar un interventor federal, porque en 40 días ya no tenemos gobierno en Tucumán. Entonces, por supuesto que también el fallo de la Sala Contenciosa Administrativa es un fallo fuera de derecho, totalmente irresponsable y por sobre todo mesiánico. ¿Sabe por qué? Porque 2 personas se han puesto arriba de la voluntad del pueblo de Tucumán. Doctora, ¿qué dice para terminar? Lamentablemente los plazos no dan. Hay que tener en cuenta también la conformación del tribunal a nivel provincial y vamos a ir a nivel nacional y también hay que tener en cuenta la conformación del tribunal a nivel nacional. Entonces, lamentablemente, bueno, que saque sus propias conclusiones. Los plazos no dan, definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Romina. Hacemos una pausa y volvemos.